No hay poder en el mundo que pueda cambiar al hombre, solo Dios lo puede hacer. Me gustó mucho estas frases, estas palabras que escribió un gran siervo de Dios, que en algunas ocasiones lo he mencionado aquí, el hermano Billy Graham, que es norteamericano, que Dios lo usó principalmente en el campo misionero o en el campo evangelístico. El hermano Billy Graham es autor de muchos libros, y él en uno de sus libros titulado La razón de mi esperanza es la salvación, él dice lo siguiente: el corazón humano no cambia a menos que Cristo lo transforme. Los que creen que pueden ser buenos sin arrepentirse de su depravación total, sin humillarse ante Jesucristo, que es quien redime a la humanidad caída, están empeñados en absurdos, como en los días de Noé. ¿Qué le parece a usted estas palabras del hermano Billy Graham, que Dios usó de una manera especial, que cuando él estaba todavía en vida visitó muchos países del mundo? Cientos, por qué no decir miles, se convirtieron por las enseñanzas que él compartió, y muchas de sus prédicas están en las diferentes plataformas de las redes sociales. Así que, hermano, hermana, recuerde que estamos estudiando de un tema muy importante, y lo llamamos así, lo hemos titulado 2 requisitos importantes para entrar en los cielos. 2 requisitos importantes para entrar en los cielos. La semana pasada estuve, hermanos, estuvimos meditando, descubriendo con ustedes que uno de esos requisitos muy importantes para entrar en los cielos es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, una palabra muy importante, es algo espiritual, es algo invisible que Dios hace en nosotros, en el hombre, en la mujer. Nacer de nuevo. Les decía la semana pasada que todos como seres humanos debemos nacer 2 veces. 2 veces. Nacimiento físico, cuando llegamos a este mundo después de los 9 meses de haber estado en el vientre de mamá. Pero ya a cierta edad, cuando llegas a conocer de la palabra de Dios, del plan de salvación de Dios para ti, para que vuelvas una vez más a tu Creador, necesitas nacer de nuevo. Todo aquel que no haya nacido de nuevo está en gravísimos problemas. Todo aquel que aún no ha experimentado el nuevo nacimiento, esta persona, este ser humano, va camino hacia el infierno. Lo quiera o no lo quiera escuchar, aunque quizás le puede molestar. ¿Qué derecho tiene ese hermano que está parado ahí hablando y condenándome al infierno? Hermano, debo decirte que si la palabra de Dios dice que todo aquel que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, pregúntese ahora, si no va a entrar en el reino de los cielos por no nacer de nuevo, ¿dónde irá entonces? ¿Cuál será su destino? ¿Dónde terminará? Quiero que piense seriamente en este nacimiento nuevo, nacer de nuevo. Yo quisiera que vayamos rápidamente a Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3. Estuvimos analizando algunos de los versículos en este capítulo tan precioso que nos habla, hermanos, del caso de un hombre religioso, del caso de un hombre estudioso. Conocía la ley, pero que tenía un gravísimo problema, que hasta ese entonces no había experimentado el nuevo nacimiento. Desde los versículos 1 en adelante ya estuvimos analizando, meditando esos versículos. La parte, hermanos, que donde quiero partir nuevamente es precisamente esa frase donde Cristo dijo en el versículo 3 y versículo 5 del capítulo 3, donde Él le dice a Nicodemo: de cierto te digo, es decir, indiscutiblemente, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos.
se repiten las mismas palabras en el versículo 5, mientras el Señor Jesucristo mantenía esa plática, esta conversación con su oyente en ese momento, que es Nicodemo, le vuelve a decir en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Mucha razón tenía entonces el hermano Billy Graham al decir que no hay poder en el mundo que puede cambiar a un hombre a menos que Cristo lo cambie. Usted puede ver a alguna persona, miembro de su familia, algún amigo, algún vecino que está hundido en las cosas del mundo. El único que puede cambiar, el único que puede transformar, se llama Jesús de Nazaret. Y yo sé que hay muchos testimonios aquí entre nosotros que solo Jesucristo pudo cambiar ese corazón, esa mente que quizás su rumbo era totalmente contraria a la voluntad de Dios. Yo quisiera ahora, hermanos, que leamos los versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10, donde el Señor le sigue hablando a Nicodemo. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Note conmigo que Nicodemo no estaba entendiendo lo que Jesucristo le estaba diciendo. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que no sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Oh, amados hermanos y hermanas, aquí el Señor entonces le dice a este hombre, a este personaje que es Nicodemo, eres maestro de Israel y no sabes esto. Nicodemo estaba lleno de preguntas y de muchas dudas que también en nuestra actualidad muchos aún siguen viviendo en esos problemas. Aún tienen preguntas, aún tienen dudas. ¿Será que ya soy salvo? ¿Será que si hoy me muriera o Cristo viniera por su iglesia, será que me voy con él? Oh, hermano, hermana, muy importante entonces nacer de nuevo. Y Dios quiere que tú vuelvas a Él. Dios quiere que tú vuelvas a tu Creador, pero solo va a ser posible que tú nazcas de nuevo. La ignorancia del hombre y su falta de espiritualidad le prive entender las cosas espirituales. Esa es una gran verdad en el caso de Nicodemo. Solo se entiende a través del discernimiento del Espíritu Santo, según 1 Corintios 2:14. De lo contrario, le puede parecer a cualquier persona una locura. Oh, hermanos y hermanas, el hombre por sí solo no puede muchas veces entender las cosas. Nicodemo le dijo al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Le dice él a Jesucristo. Y el Señor le da la respuesta, tú siendo un maestro, un estudioso, ¿no sabes esto? Y ya habíamos, hermanos, estudiado que por los versículos que podemos encontrar en otros libros, en otras cartas, este hombre creyó en el Señor. Así lo creemos, porque después él manifestó su fe en el Señor Jesucristo. Permíteme hacerte la pregunta, y te lo quiero hacer con todo el corazón, y esto tiene que ver con tu eternidad. ¿Tú ya naciste de nuevo? ¿Tú ya te entregaste al Señor verdaderamente? ¿No estás dudando de tu salvación? Oro a Dios, pido a Dios por cada uno de los que estamos aquí, que verdaderamente hayamos experimentado ese nuevo nacimiento. No dejo de dar gracias a Dios por la vida de los dos que se convirtieron al Señor la semana pasada, después de la primera enseñanza de este tema, la primera parte. Doy gracias por ellos. Uno de ellos esta semana lo estuvimos visitando, más después lo haremos con el otro. Hermanos, hermanas, esa decisión no tiene comparación, porque estás preparándote para la eternidad. Hay una pregunta muy importante cuando se sale a evangelizar, y lo he hecho en Guatemala aquí.
Muchas veces entonces la pregunta que debemos hacer a aquel que todavía no es cristiano: ¿dónde pasarás la eternidad? Una pregunta muy importante. ¿Dónde pasarás la eternidad? Y la persona rápidamente pensará: por cierto, ¿dónde pasaré la eternidad? Y solo hay dos caminos, solo hay dos destinos, solo hay dos eternidades: el cielo o el infierno, la salvación o la condenación, la vida eterna o la condenación eterna. Dos requisitos importantes para entrar en los cielos. Primero, de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 9, o versículos 1 hasta el 12, donde habíamos leído: nacer de nuevo. Y esto no va solo para los que se convirtieron la semana pasada, va para todos nosotros los que estamos aquí. Esto que estoy a punto de decir va para cada uno de los que ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Del segundo requisito para entrar en el reino de los cielos. Y antes de mencionarlo, le quiero mostrar primero el versículo que nos habla de la importancia de esto. Vaya rápidamente conmigo a la sublime carta del apóstol Pedro, un gran hombre de Dios que sin duda también Dios lo usó de una manera extraordinaria. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Me gustaría pedir al pueblo de Dios que tengan la amabilidad de ponerse de pie. Vamos a leer, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 1. Mencioné solo el verso 16, pero creo que vale la pena, hermanos, leer también los versículos anteriores y los versículos después, que a esto se le llama en el estudio también teológico el contexto bíblico, para poder entender mejor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13, llegamos, hermanos, hasta el versículo 20. Bueno, ahí hasta ahí avanzamos, o quizás tocamos el 21. ¿Estamos listos? ¿Cuántos vinieron a estudiar Biblia hoy? Amén. Espero que de verdad usted haya estado esperando este momento. Voy a la casa de Dios porque sé que Dios me va a hablar, sé que Dios me va a sacar de mis dudas. Muchas veces, hermanos, les he dicho aquí y quizás en otro lado, todo aquel que ama estudiar la palabra de Dios es una buena señal que es un verdadero hijo de Dios. Pero todo aquel que no le gusta escuchar la palabra de Dios es una señal que posiblemente hasta ese entonces no es un cristiano. Hasta ese entonces no ha nacido de nuevo, de lo que precisamente les acabo de hablar. Leamos, hermanos, dice así. Aquí vamos a encontrar el segundo requisito y muy importante para entrar en los cielos. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos antes que teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos y hermanas. Seguramente muchos ahorita ya respondieron a su mente, ya dijeron: ya sé, ¿cuál es ese segundo
segundo requisito para entrar en el reino de los cielos. Te felicito. El Espíritu Santo mismo te está hablando. El Espíritu Santo mismo te está enseñando. Hermanos, hermanas, el segundo requisito para entrar en el reino de los cielos es vivir en santidad. Vuelvo a repetir, vivir en santidad. ¿Cuál es lo primero? Dijimos, hermanos, más recio, hermanos, más recio. Dice así, nacer de nuevo. Hay que bajar al predicador de aquí, ¿verdad? Saber qué está diciendo él. Bueno, nacer de nuevo. Evangelio de Juan, capítulo 3. Segundo, recio, hermanos, vivir en santidad. Vamos a tomar principalmente el verso 16, que sin duda alguna vez ya lo ha leído, lo ha escuchado, y estoy seguro, estoy convencido que en más de una ocasión usted ha escuchado esta enseñanza. No sé, quizás apenas lo escuchó hoy, ayer, hace una semana, hace un mes, de la santidad. Dice la Biblia, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Me gusta mucho el versículo 15 porque dice, como aquel que os llamó es santo. La pregunta para ti muy sencilla, y a veces hay preguntas que hasta los niños pueden responder. ¿Quién es el que nos llamó, hermanos, al evangelio para ser hijos de él? ¿Quién es? ¿No conoce usted quién lo llamó? ¿No conoce usted quién es su padre? ¿Quién nos llamó, hermanos? Dios. El Dios Padre es el que nos llamó. Como aquel que os llamó es santo, uno de los atributos del Señor es su santidad. Hace varios años atrás, hace aproximadamente 8 o 9 años, estuve dando una enseñanza sobre este tema de la santidad en otra iglesia, en otro lugar donde Dios me lo permitió. Y entonces, hermanos, cuando estudiamos sobre la santidad, es un tema tan profundo, es un tema que vale la pena, hermanos, conocer. ¿Por qué Dios pide? ¿Por qué Dios exige santidad a todo aquel, a toda aquella que ha entregado su vida a Él? Se lo voy a recordar una vez más. Porque Él es santo. Sed santos, dice el versículo 16, porque yo soy santo. Cuando leo en muchos textos bíblicos, la palabra santidad se encuentra un montón de veces. 649 veces se menciona la frase santidad en 586 versículos en la Biblia. Muy importante, muy interesante. Usted se preguntaría, ¿y por qué 649 veces y solo son 586 versículos? Se lo voy a decir, porque en muchos textos bíblicos, en un solo versículo puede mencionar de por sí 2 o 3 veces la palabra santidad. Por ejemplo, usted va y lee en uno de los profetas mayores, que es Isaías, capítulo 6. Ahí la Biblia dice que los ángeles le dicen al Señor, santo, santo, santo. Y yo sé que está usted pensando ahorita en el capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Apocalipsis, donde también los ángeles y los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, le dicen al Señor, santo, santo, santo. Y así podemos encontrar en muchos versículos más. Ahora la pregunta es, ¿qué significa verdaderamente la palabra santidad o santo? Santo no tiene nada que ver con una imagen, con esos santos que las personas han creado, que el santo Tomás, que el santo Sebastián, que el santo Teodoro, que el santo Esteban, que el santo Vicente. Hasta hay mujeres, ¿verdad? La santa, ¿algún santo pueden mencionar ustedes? O una mujer que se llama santa. Santa Teresa. Santa Eulalia, dice que existe también la Santa Eulalia, que no tiene pecado alguno. No se refiere a ninguno de estos santos que son imágenes. No tiene nada que ver con eso. Cuando habla aquí entonces la palabra santo, habla, hermanos, de la condición de la persona en la cual debe vivir en santidad. ¿Sabe
la palabra santidad? Santidad significa apartarse del pecado. Santidad significa estar exento entonces del pecado, procurar no mancharme con el pecado. Hay una frase que me gusta mucho hablando de la santidad. Santidad también quiere decir, significa que Dios nos ha separado del mundo, nos ha separado para Dios, para Dios. Al Señor debemos darle toda la gloria, toda la honra, porque Él nos ha llamado a vivir en santidad. Sed santos, porque yo soy santo. Ahora quisiera pedirles que rápidamente vayan a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Una vez que lo encuentran, o quien quiera que lo encuentra, le voy a agradecer que lo lea ahí en voz alta, con voz de autoridad. Hermana Marina, veo que se va a poner de pie. Bueno, escuchemos este precioso versículo en los labios de una mujer de valor, hermana Marina. Hebreos 12, 14, dice así. Amén. Un versículo muy conocido, que si repitiéramos 2, 3 veces ahorita se nos quedaría, ¿verdad? Dice Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos, ¿qué más? Y la santidad, sin la cual, ¿qué dice, hermanos? Sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad. Oh hermano, hermana, te quiero decir en esta hora, tú que un día aceptaste a Cristo en tu corazón, tú que un día te entregaste a Él, naciste de nuevo, felicidades. Hubiera querido estar ahí cuando te convertiste, te hubiera abrazado como he hecho con los que se han convertido, que he presenciado, los abrazo y les digo, 1000 felicidades. Fue la mejor decisión de tu vida. Esto tiene que ver con tu eternidad. Esto tiene que ver con tu felicidad en el futuro. Hubiera querido yo abrazarte ese día, ese momento, cuando naciste de nuevo. Pero el consejo también para ti, para mí, para cada uno de nosotros es vivir en santidad. ¿Tú quieres ver a Dios? No voy a hacer esa pregunta. No voy a decir, ¿alguien aquí quisiera ver a Dios algún día? Si tú amas a Dios, si tú amas tanto al Señor que te creó, el dueño y el dador de nuestras vidas, aquel que demostró el más grande amor enviando a su Hijo Jesucristo a morir por ti, por mí. Si tú amas tanto a Él, tu más grande deseo es ver a Él algún día. Pero para que veas, para que mires a Él algún día, debes vivir en santidad. ¿Qué dijimos que es santidad, hermanos? Apartarse del pecado. Separados del pecado, separados solo para Dios. Llevamos un título en nuestra espalda: propiedad de Dios. Y los que son de Dios procuran vivir en santidad. Si Cristo viniera en esta misma hora o en esta noche, ¿estás tú viviendo en santidad? ¿Estás obedeciendo 1 de Pedro 1:16? Sed santos porque yo soy santo. ¿Usted lo está haciendo? Hermanos, hermanas, el día de ayer, mientras veníamos de regreso, donde hemos estado yendo cada sábado, venía escuchando a un predicador que me gusta sus enseñanzas, y entre otros también el hermano en una de sus enseñanzas, él decía, o él estaba hablando del miedo, del temor que el mundo ahora está viviendo, de esta enfermedad del coronavirus. El hermano decía, y es un dato también importante y también confiable, hasta ahora, hermanos, se dice que son 70 países en el mundo donde el coronavirus ya está, incluyendo Guatemala. 93,000
personas que ya están infectados, que ya están contagiados, y más de 3,000 personas que ya han fallecido. No se alarme, no se asuste, pero debo decirle también, ya se confirmó, el gobernador de este estado donde estamos, el gobernador de Tennessee, ya confirmó en las noticias que también la enfermedad ya está aquí en este estado. Si no estoy mal, por la ciudad de Jefferson, creo, algo así, o pues cerca de Nashville, ¿no? Por ahí. El lugar se mencionó, no recuerdo bien, ahorita algo se mencionó Jefferson, pero allá cerca de Nashville. Coronavirus, que está matando a muchas personas. Estaba conversando, hablando por email con el predicador para julio, y el hermano tiene razón. No sé si comprar el boleto ya, hermano, o todavía no. Puede que las entradas, los viajes, los vuelos van a ser afectados por esta enfermedad del coronavirus. No sé si vamos a tener a nuestros invitados en julio, para julio con los jóvenes. Los invitados son de afuera, el hermano José Manuel Solís de Chiapas, México, el hermano Adolfo Pérez de Huehuetenango, Guatemala. Solo Dios sabrá si van a poder venir o no. Ahorita, hermanos, en muchos países del mundo, en Italia, no me lo vaya a usted creer, pero esta es la gran verdad, muchas iglesias ya se han cerrado para evitar más personas para ser contagiados. ¿Por qué les digo algo de esto? Si la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina, con todo lo que está pasando, podríamos decir que son los síntomas de la gran tribulación. Cuando usamos o cuando se usa la palabra síntoma, me gusta mucho esa expresión. Son solo los dolores cuando la mujer da a luz. Solo las hermanas saben esto. Cuando hay esos dolores o síntomas, comienza la hermana a sentir algo ahí, pero no es igual el dolor en el mero momento del nacimiento de esa criatura. Pero ya se está sintiendo cierto dolor. Síntomas de la gran tribulación. Si Cristo está a punto de venir, mi pregunta para ti, ¿ya naciste de nuevo? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Está agradando a Dios todo lo que estás haciendo? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Tú puedes decir lo que dice Apocalipsis y se lo voy a leer rápidamente. Tengo muchos datos más aquí, pero lo vamos a dejar ahí. Pero me gustaría mostrarte Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Y que por favor se me van poniendo de pie y vamos a orar. Y si alguien en esta hora quisiera, hoy en este día, quisiera reconciliarse con su Señor, con su Dios, si alguien en esta tarde quisiera entregar su vida al Señor, hazlo por tu propio bien, hazlo para tu felicidad, hazlo para estar seguro dónde pasarás la eternidad. Si tú estás viviendo en santidad, y todo esto de vivir en santidad no es meramente una obra humana, es la obra del Espíritu Santo después que nacemos de nuevo. Entonces, si usted está viviendo de esta manera, usted puede decir, podemos unir nuestras voces al apóstol Juan cuando él recibió el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, lo que dice él en el versículo 22, versículo 20, donde dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente ven, Señor Jesús. Subrayo esas palabras. Amén, que así sea, que así se haga. Ven pronto ya, Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Pero ¿sabe quiénes son los que deben estar o pueden estar seguros de decir estas palabras? Aquellos que ya nacieron de nuevo, aquellos que están procurando vivir en santidad. No es fácil vivir en un mundo podrido. No es fácil vivir en un mundo donde cada vez más el pecado aumenta, abunda. ¿Qué sabes tú cuando tu niño o tu niña va a acostarse ahora con todo esto en las redes sociales? Como decía un hermano o una hermana en una ocasión, la pornografía solo con un clic ya están viendo cosas que no deben ver. Por eso la mente de muchos jóvenes, de muchas señoritas,
adolescentes, está sucio, está manchado por el pecado. Entiendo, no es fácil vivir una vida de santidad, pero es posible. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuándo? Cuando ya se ha entregado al Señor. Siempre va a haber siempre va a haber ese remanente. Remanente es decir, ese pequeño grupo que va siempre a procurar vivir agradando a Dios. Insisto. Puedo pararme frente a 3,000, 4,000, 10,000, 20,000 personas y decirles que para entrar en el reino de los cielos se necesita nacer de nuevo, se necesita vivir en santidad. Puedo pararme enfrente de muchas personas y gritarles al oído que el único que puede cambiar al hombre, que el único que puede transformar al ser más quizás destruido, acorralado o aprisionado por el mal, por el diablo, por los engaños de este mundo, solo conozco a un hombre que lo puede hacer, y ese hombre se llama Jesús de Nazaret. Él dice en su palabra: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo, dice él, nuestro Señor, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Oremos un momento y piensa en lo que te he hablado. Pudiera ser tu última oportunidad. Te lo estoy hablando en serio, porque el día que vamos a estar allá arriba, tú vas a decir: se me predicó, se me habló, pero fui duro, fui rebelde. Lamentarás 1,000 veces, 1,000,000 de veces, pero ya será fuera de tiempo. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, eres tan bueno con nosotros. Tú nos has creado. Somos tu creación. Somos tu tesoro. Somos la niña de tus ojos. Tanto amor, Señor, lo que has demostrado a esta raza humana, que fuiste capaz de enviar a tu único Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que todos, Señor, pudiéramos arrepentirnos, para que todos pudiéramos experimentar ese nuevo nacimiento, para que todos podamos aprender cómo debemos vivir, la forma de vida que debemos llevar, que es vivir en santidad. Aquí están tus hijos, aquí está tu pueblo. Tú moriste por cada uno de ellos. Oh Señor, gracias. Toca el corazón, la mente. Si hay alguien en esta hora, mi Dios, que no está segura de su salvación, si hay alguien en esta hora que hasta ahorita no se ha convertido a ti, hasta ahora no ha experimentado el nuevo nacimiento, que piense seriamente en la importancia, Señor, de entregarse a ti. Siguen orando, amados hermanos y hermanas, siguen orando. Si tu hijo, si tu hija, si tu papá, si tu mamá, si tu hermano, tu hermana, si algún amigo, si algún conocido, algún compañero de trabajo conoces que aún no es cristiano, te quiero pedir algo, que hagas algo por él, por ella en este momento. Menciónale su nombre a Dios y dígale: Señor, te pido por fulano, por sutano, por mengano, que un día, Señor, te conozca. Así como yo te conocí a ti, así quisiera que esa persona un día te conociera, que un día lo pueda volver a verlo en los cielos. Dígale: ten compasión de aquel que camina en la oscuridad. Ten paciencia de aquel que si hoy se muriera y sabes que aún no se ha entregado al Señor, hasta con lágrimas puedes decirle al Señor: Señor, cambia su vida, transfórmalo, Señor, porque no sabe que va camino al infierno. Proverbios capítulo 14, versículo 25, donde dice la palabra de Dios: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ahora te pregunto a ti, tú que estás aquí adentro, ¿has nacido de nuevo? ¿Ya aceptaste a Cristo en tu corazón verdaderamente? Una vez más, Dios te ha hablado. Si alguien en esta hora quisiera aceptar a Cristo en su corazón para recibir la salvación, para recibir la vida eterna, levanta
quisiera aceptar a Cristo en su corazón para ser su Salvador en este momento? Levante su mano ahí, yo quiero orar por ti. No lo pienses mucho, no lo dejes para mañana. Recuerde que en la tardanza está el peligro. Aunque también es cierto, se dice, mientras hay vida hay esperanza. Claro, hay esperanza para ti en este momento. ¿Sabes por qué? Porque estás respirando. ¿Quién te ha dicho si saliendo aquí en unos minutos te chocaras y te murieras en cuestión de segundos y que tuviste esta oportunidad? Tú no puedes llegar un día ante Dios y decir: Señor, si tan solo me hubieran hablado que hay una salvación, que hay una vida eterna para mí, tal vez me hubiera entregado a ti. Tú ya no podrás decir eso. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir. Porque Dios una vez más te habló en esta tarde. ¿Alguien quisiera aceptar a Cristo en este momento? Veo la mano de un niño ahí. Voy a pedir que venga acá. Si ya tiene edad, si entiende lo que se está hablando, quizás a veces los niños también puede que lo hayan entendido o no. Si lo hizo porque está entendiendo lo que estamos hablando, puede venir acá. Pero si simplemente quizás nomás por escuchar la pregunta, puede venir acá si lo quiere hacer o entregarse al Señor. ¿Alguien más quisiera en este momento aceptar al Señor en su corazón? Ahora hago la pregunta. Como siervo de Dios es mi deber confrontarte con la palabra. ¿Alguien quisiera en esta tarde reconciliarse con el Señor? Que sabe que anda en malos pasos. Dios te bendiga. ¿Alguien más quisiera reconciliarse con el Señor en esta hora? Porque si Él viniera en este mismo momento, ¿estás tú viviendo en santidad? Levanta tu mano ahí en tu lugar. Tan solo levanta tu mano ahí en tu lugar y yo voy a orar por ti. Y Dios conoce lo que hay en tu mente y tu corazón. Dios conoce cómo has estado viviendo. Yo, ni otra persona, ni nadie que está aquí conoce tu mente, tu corazón. Pero yo te puedo decir que hay alguien que sí lo conoce. ¿Sabe quién es? Dios. No te engañes diciendo, no pasa nada. Está bien así. Pero Dios un día te dirá: fuiste duro, te hablé muchas veces, pero no quisiste. Permanezca la mano ahí arriba, los que levantaron la mano. Ahora, quisiera pedirles que se vengan acá enfrente. Las manos que estoy viendo, vénganse acá enfrente. No tenga temor alguno. No diga, pero ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? No piense, ¿qué dirá Dios de mí si no me arreglo con Él? Ven acá, ven acá. Veo otra mano más, vengan acá. Y arrodíense un momento en el altar. Que este domingo, este segundo domingo del mes de marzo, no sea simplemente un domingo más, sino un domingo donde Dios está haciendo algo más en tu vida. Vi una mano más, véngase acá. Y si usted no levantó la mano, mire, le voy a decir algo. Puede venir simplemente caminando aquí en el altar y yo quiero orar por ti. Si quieres llorar un momento ante tu Dios, hágalo. Quédate aquí un momento, ahorita te voy a decir. Arrodíllese ahí, arrodíllese ahí. Dice que el reino de los cielos es arrebatado por los valientes, por aquellos que son capaces de decir y reconocer que algo anda mal en sus vidas. Jóvenes, señoritas, no se engañen. Dios sabe lo que están haciendo. Cuando yo era niño escuchaba mucho este corito que decía: cada paso que das por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. No te engañes, Él conoce todo. Oren, hermanos, oren. Los que pasaron cuando yo hice la invitación de reconciliación, dile al Señor: Señor, hice esto y esto y lo otro. Dile en silencio a Dios. Él conoce realmente cómo estás con Él. Y si simplemente sientes que estás un poco desviado del Señor, sea cual sea, pero si sientes que no estás haciendo lo correcto, dile a tu Dios en este momento: Señor, perdóname, pero a la vez, Señor, te pido que me guíes, me enseñes cómo agradarte, cómo vivir en santidad. ¿Cómo te llamas? Muy bien, aquí está Baltasar Méndez. Él va a aceptar a Cristo en su corazón en este momento. Eso es lo que quieres hacer, aceptar a Cristo. Muy bien.
voy a pedirte, Baltasar, que levantes tu mano hacia mí, tu mano derecha. Muy bien, repite estas palabras conmigo. Acepto a Cristo en mi corazón como mi único y Salvador personal. Señor Jesús, gracias por haber muerto en la cruz del Calvario para darme esta vida eterna. Ahora dejo que entres a mi corazón para que seas el dueño y el amo de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, gracias. Espíritu Santo, ven a morar en mi corazón. Puedes bajar tu mano, Baltasar. Oren ahí, hermanos. Oren ahí. En unos instantes voy a cerrar esta enseñanza y pidiendo a Dios por ustedes. Solo una cosa sé, que el que hace toda la obra es Dios. El que hace la obra es el Señor. Terminemos con estas palabras orando al Señor. Vamos a orar. Baltasar, cierra tu ojo y vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos las gracias, Señor, porque siempre que vamos, Señor, a escucharte a ti, son palabras de vida eterna. Son palabras que nos traen esperanza. Señor, tu palabra nos enseña de los dos requisitos importantes para entrar en los cielos: nacer de nuevo y vivir en santidad. Hoy Baltasar ha nacido de nuevo. A su edad, yo sé que ya entiende las cosas. Él entiende el plan de salvación. Gracias por haber llegado en la vida de él. Pido, Dios, que tú bendigas a él hoy, mañana y siempre. Oh, gracias, gracias por la vida de Baltasar. Estamos seguros que ahora su nombre ya está inscrito en el libro de la vida y que el Espíritu Santo ha venido a hacer su morada en él y que el Espíritu Santo lo va a guiar, le va a enseñar. Te pido, Señor, por los que están arrodillados ante ti, mi Dios, frente a este altar. Tú conoces, Señor, sus mentes, sus corazones. Tú conoces, Señor, dónde te han fallado. Tú conoces, Señor, qué es lo que anda mal en sus vidas. Tuvieron el valor de pasarse acá enfrente. Señor, te pido que tú los perdones y que renuncien, Señor, al pecado. Tu palabra dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tu palabra dice también en otra parte: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendice a ellos, Señor, de una manera muy especial. Hazle sentir la paz, la tranquilidad de tu perdón. Y que, Señor, a partir de ahora en adelante, procuren, Señor, vivir en santidad, vivir dentro de tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden ponerse de pie, hermanos, y esperen un momento ahí. Felicidades, Baltasar. Ve allá con el hermano que está allí. Él te va a tomar tu nombre. Fuertes aplausos, hermanos, a Baltasar por su conversión. Dios le bendiga, hermano. Yo sé que Dios está haciendo la obra. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios la bendiga, hermana. Yo sé que Dios está haciendo la obra. Dios la bendiga, hermana. Dios ve esos corazones que se humillan ante Él y que verdaderamente quieren procurar hacer lo mejor.